¿Qué creen? Se está sustanciando el juicio por el golpe. Estos infames que simplemente trabajan para intereses foráneos y para el narcotráfico, por supuesto, y lavan dinero en nuestras narices, hacen edificios mientras la gente no tiene para comer. Resulta que se está ventilando el golpe 1. ¿Qué es el golpe 1? Es la denuncia de que la transición no fue una transición, fue un golpe. Que solamente emergió producto de un golpe y no de un fraude escandaloso, descomunal, creado por las ONGs, por este narcorrégimen, creado por Smartmatic, creado desde el censo para que en lugar de que hayan determinado número de personas que están contadas en el censo, acá hayan 1,5 millones más. Con lo que Evo Morales entra obviamente con 25% de ventaja a cualquier elección, a cualquier cambio es decir, a cualquier referendo, a cualquier cambio de constitución, a lo que vayamos a elegir, ellos entran con el 25% solamente a efecto del padrón. Y dicho sea de paso, Bolivia es el único país del mundo que tiene doble padrón. Uno para elecciones y obviamente otro para los otros cometidos. Y el de elecciones les ha servido incluso para meter ítems fantasmas por todas las reparticiones públicas, no solamente la alcaldía de Santa Cruz. Ese es un tema de engaño, de fraude. El otro tema de fraude es la redistribución de todo lo que significan los escaños parlamentarios. Para eso nos metieron los originarios. ¿Y quiénes son esos originarios? Obviamente, gente como Lidia Patti, disfrazada, que ya entra sin ser elegida como originaria. O sea que entra, además del 25% por el padrón, entra con 7 parlamentarios de ventaja. Tercer tema. La redistribución de escaños parlamentarios que está en la ley 026 es tramposa, porque las han puesto de tal manera que hayan algunos parlamentarios que sean elegidos con 100 votos y que otros demanden 150,000 votos. Esa es la diferencia de todo lo que representa el campo y la ciudad. Esto es la tercera trampa. La cuarta trampa es una dictadura sindical sin precedentes. El voto, la elección tiene que ser libre y secreto. Eso dice la ley. Pero sin embargo, a todas esas organizaciones que ellos han creado, por ejemplo, las 6 federaciones del Chapare, en las que componen todos esos mafiosos dirigentes dedicados al narcotráfico, más todos los que producen piña, banano y normalmente la mayor producción de hoja de coca. Entonces son parte de esas 6 federaciones, obligados a marchar, obligados a salir, porque si no les quitan su tierra y no sé cuánta historia. Ahí ejercen una dictadura sindical. Ellos por lista, si en esta federación de Villa 14, por decir algo, hay 1,000 miembros, los 1,000 tienen que exhibir el voto por el masismo. Esto, por ejemplo, representa cohecho electoral. Esa es la cuarta forma de fraude. Y todo esto han aplicado. Amén de cometer otros delitos, como lo que cometió Arce Catacora, la difusión de encuestas. Difundió encuestas. A la gente que en el Beni difundió encuestas, acuérdense de Suárez, que era la fórmula ganadora, a 226 los expulsaron, los eliminaron, les quitaron la sigla. Y en cambio Arce Catacora, que también difundió encuestas, absolutamente nada. Amén de todo el fraude. Entonces les estoy diciendo que estamos hablando de un fraude de proporciones, que no solamente, y aquí vengo al último punto, que es el más importante es el software. Ese software tiene accesos abiertos. No lo dice Marianela Montenegro, lo dice Rosario Baptista, lo dice el propio Smartmatic. Cuando alguien puede ver la propaganda de Smartmatic, que es de propiedad de Soros y de Lord Mark Maloch, con testaferros, prestanombres venezolanos y no sé cuánta historia, ahí ustedes van a ver que la misma propaganda dice que esos accesos sirven para manipular la votación. Si en el lugar
Evo Morales tenía 50 votos y otros tenían 500 votos, solamente se invierte, se manipula. Así que si nosotros queremos ir bajo estas mismas condiciones a un referendo, a una elección, a un cambio de constitución, ellos ganan o ganan. Y obviamente el ejercicio de la democracia no es ese. ¿Para qué vamos a gastar 140 millones que cuesta una elección? ¿Ya? Esto sin contar pitos y flautas. Formalmente 140 millones cuesta hacer una elección. ¿Para qué? ¿Para que nos engañen? ¿Para que nos tomen el pelo? Con ese mismo padrón, con esas mismas leyes, la 026, la 019, que les dan 7 parlamentarios de ventaja, que les dan una dictadura sindical en la que están obligados, y eso significa cohecho electoral, es un delito electoral, por lo que debieran ser eliminados del escenario político. Y peor, si tenemos la concentración de todos los órganos de poder, muerto ese equilibrio de poderes que tenía que haber entre el legislativo, tiene que ser independiente del ejecutivo, el órgano electoral tiene que ser un poder independiente que norme en función a sus reglas de juego. La justicia lo mismo, pero aquí estás mirando que un cacique narcodelincuente decide quién está libre y quién está preso. Decide sobre el legislativo, qué ley se aprueba y qué ley no se aprueba. Ley, obviamente, la que han aprobado para liberarlo de todos sus procesos. Para que en este momento la protesta sea un delito y en este otro momento la protesta no sea ningún delito. ¿Con qué cara nos han visto a los bolivianos? El Ejecutivo, obviamente, hace lo que le da la gana con los recursos. La justicia está absolutamente subordinada y corrompida. Entonces, ¿queremos esto? ¿No tenemos que cambiar toda esta estructura podrida? Y obviamente no debemos cambiar las leyes. No debemos cambiar, obviamente yo quiero retornar a la República. Podríamos hacer miles de ajustes, pero en este momento, cuando ellos tienen la hegemonía total del poder, el control del poder, como si estuviéramos hablando de una monarquía, de un rey, de un emperador, que controla todos los órganos de poder, que no hay equilibrio, que el poder está concentrado en una sola mano y de un delincuente. Entonces acá nos vamos a animar a ir a elecciones, nos vamos a animar a ir a un censo, en el que puede llegar al extremo de decirnos que somos ratones y no mestizos. Escúchenme bien, acá el tema es otro. Tienes un tribunal constitucional totalmente vendido. Entonces, ¿a quién nos vamos a quejar? ¿A quién vamos a pedir que se ejerza la constitucionalidad? Es misión de la policía, es misión también fundamentalmente, de acuerdo al artículo 244, si mi memoria no me falla, es misión de las Fuerzas Armadas, hacer cumplir el imperio de la ley, de la Constitución. ¿Y lo hacen? No, están metidos debajo de su cama los militares. ¿Por qué? Porque ni siquiera han salido a defender a sus camaradas. Ni siquiera por pensar que esto mismo les puede pasar el día de mañana a ellos. Entonces, ¿qué nos sirven las Fuerzas Armadas? Son incapaces de defender a un camarada que está injustamente procesado, como los militares valientes que no se han acogido al proceso abreviado, que tiene como condición reconocer un delito inexistente. Ahí tiene, fraude. En Bolivia hubo fraude. Y aquí están las renuncias, una por una. Renunció Gabriela, la escuálida que se ha robado 50 millones de los larvicidas, Gabriela Montaño, que estuvo en grandes amores con Evo Morales, que lo despachó a su argentino, que también robó en Bolivia. Y miren todo esto. García Linera es otro millonario, renunció. Y ahora procesan a estos militares, 2 terceros y Jarjuri, se han acogido al abreviado. Pero ¿cómo van a procesar a estos 2 militares que no tienen qué delito reconocer? Lidia Patti, que le debe 2 millones al fondo indígena, esa disfrazada ladrona, 2 millones, bueno, que es para los chicles debe ser, porque en realidad hay otros que han recibido mayor cantidad de dinero. El golpe 1 no funciona, ¿por qué? Porque no tenía pruebas. Entonces Andrónico Rodríguez, el pariente de quien asesinó a los esposos Andrade a machetazos, resulta que habilita el golpe 2. Y en el golpe 2 manejan como les da la gana, en procesos en el que debería estar mínimamente
aunque sea como testigo, Evo Morales. Dice, la juez dice, no pueden ser testigos. Si no han venido, ya pues no han venido. La ley dice que si un testigo no concurre, ante la convocatoria de un juez, por supuesto, tiene que ser tramitada la orden de aprehensión. Sin embargo, Evo Morales no concurre, Zabaleta creo que va a concurrir, pero imagínense, todos estos mafiosos, Arce Catacora debería estar ahí, que nos diga qué cosa cargaron a los Brinks del Banco Central, qué cosa autorizó, que lo mismo hizo con Sánchez de Lozada. Todos estos mafiosos, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Zabaleta, Hugo Moldis, todos estos deberían estar concurriendo al juicio del golpe. ¿Dónde está Calimán? O sea que lo van a condenar porque sí, sin ninguna prueba los van a querer condenar en este juicio asqueroso, amañado, político. Y lo peor de todo es que los jueces, los fiscales que están siendo manipulados van a tener que rendir cuentas por todo lo que vaya a ocurrir, porque estos son los que están dejando en la impunidad a grandes delincuentes. El golpe 1 y el golpe 2 son una invención. Así como a nivel internacional han dicho que el golpe, ha habido golpe en Bolivia, ha venido el GIEI también a decirnos de nuestra cara. Esos son los organismos internacionales que manipulan. Esas ONGs infames, criminales como Catherine Ledebour, Loretta Tellería, Juan Ramón Quintana y Linda Farting son los grandes destructores de nuestro país y nosotros lo estamos permitiendo.